Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Pastor, por favor. Señor, tu palabra es indescriptible, Señor. Tu palabra es más pura que el oro, más pura que la plata. Tu palabra es el mejor postre, así como lo dice la versión antigua. Hoy nosotros lo traducimos diciendo que es más dulce que la miel, pero en la versión original dice es mejor que un postre. Pero también es alimento sólido, Señor. Háblanos hoy, te lo pedimos. Anticipadamente te damos gracias porque esta palabra de esta noche, tú la preparaste con amor para nosotros, Señor. Ahora yo te ruego, Señor, que bendigas a nuestro pastor, que le des el amor, la sabiduría, la tranquilidad, para que este suculento banquete sea servido santamente, Señor. Y te ruego por mis hermanos que están aquí, los que están en casa escuchando, que a esta hora haya una limpieza por medio de tu Espíritu, para que esta palabra sea pura en nuestras vidas y sea un alimento saludable. Te adoramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, pastor. Siéntense, mis amados hermanos. Quiero en esta noche dar comienzo a este mensaje, el cual he titulado ¿Qué hacemos con esta palabra? Dar inicio, como les decía, a este mensaje de una manera distinta. Al menos por esta noche quiero darle un cambio al formato de la predicación. Ustedes recuerdan cuando estábamos en el colegio o en la universidad que el profesor de un momento para otro decía, voy a hacer un quiz, o sea, una prueba rápida, un examen. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un quiz en esta noche, a presentar un quiz en esta noche? A ver, ¿están listos? Muy bien. Entonces, es algo muy sencillo para que no se me vayan a asustar. Solo les pido que quien vaya a contestar, levanta su mano y se le dará el respectivo espacio para que responda. Lo que quiero que usted haga es simplemente completar la frase con la primera cosa que le venga a la mente. Cuando yo les diga Noé, no, levante la mano. Mario, hermano, levantaste la mano. El arca, muy bien. Punto para el participante. Cuando yo les digo a ustedes saqueo, ¿con qué lo relacionan? Levante la mano. A ver, ya Mario respondió, entonces, a ver Isabel. Con un árbol. Punto para la participante también. Él subió a un árbol sicómoro, o sea, muy grueso, muy grande. Cuando yo les digo a ustedes Daniel, a ver Luceli, mi hermana. Bueno, está bien. A ver Marta Machado.
Bueno, ¿sí? Profeta, Juan José. ¿Cómo? El profeta Daniel, muy bien. Entonces, a ver, Sandra, leones, el foso de los leones. Muy bien. Los que iban a contestar el foso de los leones, hagan de cuenta que contestaron teniendo como vocera a Sandra. Cuando yo les digo a ustedes Adán, ¿qué se les viene a la cabeza? A ver, levante la mano. El primer hombre. A ver, Nuri. El primer hombre creado por Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere responder? A ver, Fernando. Paraíso. ¿Dulce o paz? Fruto prohibido. A ver, nos vamos a pegar en la más fácil. Eva. Y vamos a ver lo más importante. Eva. Adán y Eva. Cuando yo les digo a ustedes, Jonás, todos cayeron ahí redonditos. ¿Eh? ¿Quién? El gran pez. No, la Biblia por ningún lado dice ballena, por ningún lado, sino un pez o un gran pez, dicen otras versiones. Y entonces con este quiz, ¿qué era lo que yo buscaba? Cierto que a veces nos concentramos en lo extraordinario y sensacional. Mire, por ejemplo, lo que pasa en la vida cotidiana. Si nos presentan una noticia que causa sensación, de hecho hay medios de comunicación sensacionalistas que ponen unos grandes titulares y va uno a ver la noticia y entonces dice, tiene que pagar para podérsela mostrar. Uno. O lo otro, simplemente titulan y uno lee la noticia y finalmente no es nada de lo que habían anunciado. Así que en esta noche yo quiero, mis amados hermanos, a través de este mensaje, con la ayuda del Señor Jesús, el dueño de esta palabra, que ustedes caigan en la cuenta que hay mucho más acerca de Noé que el arca que él construyó. También que hay muchísimo más en la vida de Daniel que el foso de los leones. Y que hay mucho más acerca de Zaqueo que esta gran aventura trepando este árbol tan grande y el tan pequeño. De la misma manera, hay mucho más que podemos decir de Jonás que el hecho que se lo tragó un gran pez. La verdad es que cuando pensamos en Jonás, automáticamente se nos viene a la mente una, ¿qué? Ballena, que fue lo que la mayoría dijeron. Ni siquiera un gran pez, sino una ballena. Es como si el profeta Jonás solo fuera el protagonista de una fabulosa historia en la que iba en un barco y en la que iba a pescar. ¿Cuántos versículos tiene el libro de Jonás? Levántenme la mano, el que sepa, sin pastelear. ¿Cuántos versículos tiene el libro de Jonás? Levántenme la mano sin mirar la Biblia. No, versículos. ¿Sabe? Para que usted tenga ahí presente, el libro de Jonás, leamos, miremos. Mire, el capítulo 1, alguien pues que vaya sumando y al final me dé el resultado. El capítulo 1 tiene 17 versículos. El capítulo 2, 10 versículos. El capítulo 3, otros 10 versículos. Y el capítulo 4, 11 versículos. Entonces, ¿cuántos versículos tiene el libro de Jonás? 48 versículos. Y en 48 versículos leemos lo siguiente. Yo los invito para que todos los que hayan leído este libro vuelvan a leerlo y lo estudien. Y miren ustedes cómo podríamos resumir este libro. Nos habla de una gran tormenta en alta mar. Nos habla de la conversión de un grupo de marineros que no conocían al Dios verdadero, por lo tanto eran idólatras. Nos habla de un rescate
milagroso. Nos habla del arrepentimiento de una nación malvada, entiéndase de un imperio que era el imperio asirio. Por lo menos la ciudad de Nínive toda recibió el mensaje de Jonás. Nos habla de la revelación de la relación de Dios con los gentiles incrédulos. ¿Por qué? Porque en Israel solamente se creía que Dios era Dios para la nación y no que era el Dios de todo el universo. Eso luego lo confirma y lo acepta Jonás en su oración en el capítulo 2. ¿De qué más nos habla? Nos habla de un judío desobediente, pero también nos habla del poder de Dios sobre la creación, usando el viento, usando un pez, usando una planta conocida como calabacera, usando un gusano para llevar a cabo su plan. Dios puede hacer con su creación lo que Él quiera, pero Él hace que su plan, que es inequívoco e infalible, se ejecute a cabalidad. Así que en el libro de Jonás, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una pequeña representación de la relación y la soberanía de Dios sobre toda la creación, todos los reinos y toda la historia. Así que no se preocupe por lo que vaya a pasar en Colombia o por lo que esté pasando, ni por lo que pase en los Estados Unidos, ni lo que esté pasando en Rusia y en Ucrania. Dios es Dios sobre todos los reinos de la tierra. Él es el Señor sobre toda la creación, pero Él es el Señor de la historia de la cual nos habla la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Normalmente uno no piensa en Jonás y el avivamiento nacional más grande de la historia de la humanidad, como fue el que ocurrió en Nínive, la capital de Asiria, y que justamente ocurrió después del sermón más corto jamás predicado. Entonces, casi nunca centramos la atención en esto. Hubo un avivamiento muy grande, y ustedes lo pueden ver ahí en la historia, porque hasta los animales ayunaron, ayunaron. Pero ese avivamiento se llevó con la potencia del poder de Dios y también con la contundencia de su sentencia. Y fue uno de los mensajes más cortos que usted puede encontrar en la palabra del Señor. A veces aquí nos tomamos una hora para predicar, para dar la enseñanza, y está bien. Pero cuando hay un mensaje urgente, ¿recuerdan el telegrama? El telegrama era por palabras, no tenía adjetivos, no tenía prefijos, no tenía sufijos, sino preséntese, 11, mañana, tal parte, ya. Y Jonás nos trae el mensaje más corto, pero que fue la acción de Dios para que hubiese un avivamiento en Nínive, la capital de Asiria, y esto afectó a todo el imperio. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Dentro de 40 días Nínive será destruida. 7 palabras. Y así se la pasó este hombre dando este mensaje por toda la ciudad. No tenía la emisora Íntima Devoción para hacerlo, no tenía micrófonos, no tenía megáfonos, no tenía altavoces, no tenía orquestas, no tenía plataformas para predicar, no tenía limusinas, no tenía guardaespaldas, no estaba habitando en un hotel 5 estrellas. Léase usted el libro y verá donde lo puso a dormir el Señor, debajo de una calabacera, cuando el sol le estaba tostando su piel. Pero el mensaje tenía la potencia que respalda la acción salvífica y santificadora del Espíritu Santo. Y eso es lo contundente. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy. A veces no pensamos en Jonás y en la misericordia de Dios. No pensamos en que Jonás fue el primer misionero en la historia de la humanidad. Él sí viajó. Y viajó primero donde él quiso, pero la orden era que fuera donde el Señor quería. Por eso no podemos tomar nuestras decisiones bajo nuestro propio postulado, sino obedeciendo a Dios. ¿Sabe por qué hoy hay muchos pastores, misioneros, obreros
que están equivocados y que están llorando su propia decepción y su frustración, o todavía están ejerciendo pero con una vida frustrada porque no han sido enviados por Dios. Porque al que Dios no envía, Dios no lo respalda. Lo demás es lo de menos. Entonces aquí Jonás sí fue enviado por Dios a una nación gentil. Nunca nos ponemos a pensar en el hecho que él es el único profeta enviado al extranjero con un mensaje de arrepentimiento. Figúrense ustedes, ir a decirle a un pueblo que no conoce a Dios, al Dios verdadero, ir a decirle que se arrepientan. Cualquiera diría, este es un trabajo que hay que hacer, Señor. Primero tenemos que hospedarnos en un hotel, empezar a conocer la ciudad, ubicar las nomenclaturas, por qué calle vamos, por qué carrera vamos a atravesar, cuáles transversales, cuáles diagonales, etcétera. No, Jonás iba con un mensaje específico de arrepentimiento para aquella nación de parte de Dios. Es más, no pensamos de Jonás como la señal de la resurrección del Señor Jesús. Casi nunca se nos ocurre pensar en él. Y el Señor lo menciona, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Señor iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Casi nunca relacionamos a este hombre. No sé si a usted le ha pasado lo que a mí, que cuando he hablado de Jonás en alguna predicación o en algún lugar donde haya personas creyentes y no creyentes, algunos de estos últimos, quiero decir de los no creyentes, son usados por Satanás intentando convertir el libro de Jonás en un objeto de burla. De hecho hay canciones por ahí, canciones tropicales que hablan de la ballena de Jonás, y cuando alguien pregunta en la canción algo, entonces el coro de la canción dice, sí, no, Jonás. No sé si la han oído. Por siglos el enemigo ha intentado desacreditar, ridiculizar y destruir la credibilidad del libro de Jonás. ¿Y cómo? De esa manera, a veces trasladándolo a un libreto para hacer chistes y burlas con la palabra de Dios. Hay lecciones clave de Jonás, ahora que hemos tenido esta introducción a este libro. ¿Cuáles son algunas de las lecciones clave que podemos aprender a esta altura? Permítame sugerirle algunas. La primera, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Escucharla con atención. Volvemos al versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás de Amitai. ¿La palabra de quién? Repitámoslo bien fuerte. ¿La palabra de quién vino a Jonás? La palabra del Señor. ¿Sabe cuántos Jonás hay aquí? Yo creo que muchos, porque a todos nos ha llegado el eterno y bendito mensaje de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. He sido insistente, casi que patético y un poco histriónico al coger este libro, abrazarlo y decirles a ustedes, si tienen la Biblia, abrácenla, aprécienla, ámenla, practíquenla, predíquenla. No es el tema en esta noche, pero recuerdo en este momento a un hombre como Esdras en una etapa crucial del desarrollo de la tribu de Judá cuando retornaba del cautiverio después de 70 años. ¿Y sabe cuál es la descripción que la Biblia nos da de Esdras? Que era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Era un hombre que vivía la palabra de Dios. Era un hombre que enseñaba la palabra de Dios. Y ese era un honor que había para él. El pueblo lo tenía identificado y aún el mismo rey Ciro lo tenía identificado. Y yo creo que hoy nos tenemos que identificar con todos estos hombres. ¿Qué estamos haciendo con la palabra del Señor? A veces no estamos haciendo mucho. ¿Sabe por qué? Porque no la estamos escuchando con
atención. ¿Alguna vez usted se detuvo a pensar en que la palabra del Señor vino a usted también? Piense por un instante, ¿cuándo vino la palabra del Señor a usted? Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a nuestros padres, por los profetas. Pero en este tiempo nos está hablando por su Hijo, por Jesucristo el Señor. No podemos retrasarnos, ni siquiera nos podemos estancar a dejarnos arrancar lo que el Señor ha hablado en nosotros para prestar atención a todo lo que se oye en nuestro entorno. Y usted seguramente tiene una Biblia en la casa o puede acceder a ella de manera fácil. Hoy tenemos versiones, hoy tenemos revisiones, hoy tenemos traducciones, todas ellas en un lenguaje distinto, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El pastor Junior ahora en la introducción, en la oración, estaba hablando del postre de la palabra de Dios. Hay una versión que dice que su palabra es como un postre. ¿Qué nos está indicando aquí? Que es algo suculento, algo exquisito, algo refinado. No pensemos, hermanos, desechemos esa idea de que tenemos que escuchar o ir a una iglesia donde se habla profecía todo el tiempo como unos papagayos para poder nosotros atender lo que viene de parte de Dios. Quizás Dios le ha hablado a usted muchas veces y usted no lo ha escuchado. Ahora usted dirá, pero yo no soy como Jonás, no soy un profeta. Y yo les digo algo más, yo tampoco lo soy, ni siquiera mi papá era un profeta. Mi abuelo sí. Mi abuelo Rubén, cuando mis padres todavía apenas eran novios, no se habían casado, les dijo a ellos, ustedes algún día van a tener un hijo predicador. Y esa profecía se ha cumplido, o sea, mi abuelo era un profeta, porque esa profecía se cumplió en este servidor, que hoy les está hablando con mucha humildad, con amor, con compasión, pero con el ánimo de que no desechen la palabra de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que Dios ha hablado. Dios ha hablado sí o no. Dios ha hablado sí o no. ¿Sabe? Uno de los testimonios que tenemos contundentes de que Dios ha hablado es que usted aquí en esta noche no está, ni quienes están en redes, no están presionados por nada, sino porque Dios les ha hablado y han tenido esa necesidad de acercarse a rendirle culto a Él. Dios sí ha hablado. Y repito nuevamente el capítulo 1 y versículos 1 y 2 de la epístola a los Hebreos, que dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Tenemos en nuestras manos las palabras de los profetas, la palabra de Cristo, las palabras de Cristo y las palabras de los profetas. ¿Cuántos tienen la palabra de Cristo, la palabra de los profetas y la palabra de los apóstoles en sus manos? Levántenla. Levántenla. Por eso es que esta palabra es más preciosa que el oro más refinado y es más dulce que la miel que destila del panal. Quien las obedece tiene una o recibe una gran recompensa. ¿Sería posible que por 10 segundos meditáramos en este tesoro que tenemos aquí? Tenemos aquí en nuestras manos ahora mismo las palabras de los profetas, las palabras de Cristo Jesús,
las palabras de sus apóstoles. ¿Y sabe para qué son útiles estas palabras? Pablo lo resume de una manera muy concreta, escribiéndole a su amado Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17 de su segunda epístola. Ya días previos a ser sacrificado, el apóstol Pablo, como buen centinela de la palabra de Dios, como predicador contra viento y marea, como quien dijo una frase magistral cuando expresa: no me propongo saber absolutamente nada distinto sino de Jesucristo y de este crucificado. El tema del pueblo cristiano de la iglesia hoy debe ser Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Y dice, toda la escritura, vuelva a levantar la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, diga útil, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cierto que esto lo lleva a uno a meditar en muchas cosas y a rendirse ante la palabra del Señor. Cuando el enemigo está distrayéndote o sacándote cualquier argumento para que no leas la palabra del Señor, lo que te está diciendo es: no te alimentes con el mejor alimento. Y cuando uno no se alimenta con el mejor alimento, viene la duda, y cuando viene la duda, viene la desobediencia, cuando viene la desobediencia, viene la soberbia, cuando viene la soberbia, viene la rebelión, cuando viene la rebelión, viene la provocación, cuando viene la provocación, se pierde. Así que en nosotros está, si después de haber escuchado al Señor, reaccionamos como Jonás. ¿Cómo reaccionó Jonás? Huimos, nadamos, oramos, predicamos o nos enojamos. Miremos a ver si reaccionamos como este viejo profeta, respetable además. Y si nos enojamos, arrastramos con las consecuencias, o si obedecemos al Señor, es mucho mejor y obtendremos buenos resultados. Escuche esto: Dios sí ha hablado. Dios está hablando, Dios hablará, porque Él dijo: todo el universo, toda la creación pasará, pero mis palabras son de estricto cumplimiento. ¿Qué hacemos con esta palabra? Con la de Dios. 2. No desanimarnos. Versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Se cree que Tarsis es la actual España. Si no es por ese pez que el Señor manda, Jonás sería español. Y dice que se fue para Tarsis. Es decir, Asiria, ubiquémonos, es como decir hoy de Venezuela para adentro, hacia el oriente. Y Tarsis es hacia el occidente, que es Europa, o sea, España. Dicho de otra manera y más coloquial, el Señor le dio un mensaje a Jonás para que fuera al oriente, allá al imperio asirio, y él se vino para el occidente. ¿A dónde bajó? A Jope, cogió un barco y se fue. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Lo que quiere decir la palabra aquí es: Jonás se fue en
sentido contrario, en dirección contraria. ¿Para qué? Para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Hasta pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Se acuerdan del versículo 1 que leímos? La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y ahora lo vemos huyendo, desanimado, como si el que le hubiera hablado fuera otro mortal como él. Hermanos, cuando Dios le hable, cuando Dios nos hable, no tomemos nuestra caprichosa decisión a causa del desánimo, con plena seguridad que su propia decisión es la equivocada cuando va en contravía a la de Dios. ¿Cuándo le vamos a ganar nosotros al Señor? Si Él habló hay que escucharlo. Hay personas que se desaniman porque creen que Dios no puede usarlos en cualquier misión. O que cuando les habla, entonces estaban esperando un mensaje, pero el Señor les envió otro. Mire, personas que han sido cristianos recientes y que han caminado con el Señor durante muchos años, en el momento en el que el Señor les habló y no les gustó la palabra, se desanimaron y abandonaron al Señor. No seamos niños, no seamos infantiles. Agradezcamos que si Dios nos habla, gústenos o no, es el privilegio más grande que tenemos de que Dios nos haya tenido en cuenta para hablar a nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Hay personas que viven frustradas porque Dios no los ha enviado a nada. Revise si es que usted ha sido infiel en lo poquito y no tiene derecho a lo mucho. Dios sí puede usar a cualquiera para llevar a cabo su voluntad. De eso sí estoy cierto. Y mire, si vamos a la historia, vamos a ver a Dios usando a marineros paganos. Porque usted lea, no, por asuntos de tiempo no podemos leer todo el libro. Pero esos marineros paganos, idólatras, le están hablando a Jonás de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hubo en mi vida una época en los años 90 de una situación muy difícil en la que yo venía, y como lo he hecho, sacar adelante mi familia. Había una crisis económica en Colombia impresionante. Y quiero que producción me aliste el Salmo 55, 22. Si me hacen ese grande favor. Tenía la presión a lo máximo, pero también tenía otro tipo de presiones económicas. Mis hijos en universidad, pagando cuota de la casa. Bueno, con múltiples compromisos como los puede tener un papá. Y aunque trabajaba, honradamente no recibía sueldo. Empecé a enfermarme y una persona que no es cristiana, un día me llamó ahí en la empresa para la cual yo trabajaba. Me dice: Nicolás, ¿usted no es cristiano? Yo le dije: sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué no lee la Biblia en el capítulo 55, versículo 22? A mí me dio una vergüenza cuando leí ese texto. Y un pagano, un idólatra, diciéndome a mí que encomiende al Señor mis afanes, que Él me sostendrá y que no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Porque Dios puede usar a cualquiera para hablarle a sus siervos, a sus hijos. Dios usó
a estos marineros paganos. También usó una tormenta en alta mar. También usó una planta o una calabacera como conocemos, hasta un gusano, pero también usó a un profeta cabeciduro. Y lamento que hoy no solamente seamos cabeciduros, sino que tengamos dureza de corazón. Esta es la gracia de Dios. Hasta este profeta testarudo fue escogido por Dios para producir un avivamiento nacional. ¿Qué estamos haciendo por nuestra nación? ¿Qué estamos haciendo por la gente, hermanos? ¿Estamos esperando al evangelista de moda? ¿Estamos esperando al protagonista de una historia que en muchos casos anda vacío en su corazón, pero nos lo han vendido como el gran predicador, el gran evangelista para que venga a mover las almas de las personas? ¿Acaso no podemos ser nosotros como Jonás, que movidos por el Espíritu Santo logremos que el Señor mande un avivamiento en esta nación? Colombia necesita urgentemente un avivamiento antes que definitivamente el tsunami de la oscuridad la cubra por completo. Jonás tenía muchos años de servicio al Señor y un servicio fiel. Él fue el profeta de Dios. Solamente tenemos un versículo, lo tengo aquí, que lo declara en segundo libro de Reyes. Acompáñenme al segundo libro de Reyes, al capítulo 14, versículo 25. Él está hablando de Jeroboam, hijo de Joás, un rey en Israel, que es Jeroboam distinto al que se opuso a Roboam, el hijo de Salomón, cuando el reino de Israel se dividió. Este es otro Jeroboam, este era un rey. Y dice que fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo-Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad-Hefer. Era un hombre, digamos que ducho en la palabra. ¿Cuántos predicadores hemos tenido que han predicado por muchos años y les llega una adversidad y sucumben, abandonan, desertan, se desaniman? Hoy he recibido una tremenda administración. Cuando cantamos la primera canción, yo le decía al Señor a viva voz: mira, Señor, tú sabes lo imperfecto que soy, lo pecador que soy. Yo te amo, pero eres todo para mí. Eres la razón de mi existir. Cordero Santo, me salvaste al morir. Con tu sangre me limpiaste y por amor me rescataste. ¿Cómo no voy a amarlo a Él? Pero llegó en la vida de Jonás en que, a pesar de que es un hombre que históricamente reconocido, porque ahí está en la Biblia, lo acabamos de leer, solo tiene un par de meses en los que viene de fracaso en fracaso. Hay un libro entero, 48 versículos que nos están hablando al respecto. Esto me recuerda uno de los propósitos por los cuales Dios dio el Antiguo Testamento. No sé si fue esta semana o la semana pasada que me ministró tanto una palabra que tanto he leído y tanto he predicado, pero el pastor Junior la mandó cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios en el capítulo 10 de su primera epístola y el versículo 6. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Todas estas situaciones reales tenemos que tomarlas nosotros como ejemplo. Es decir, todas estas historias, aún las biografías, nos van a enseñar lo que no debemos hacer, pero también nos van a enseñar
lo que sí debemos hacer. La Biblia nos enseña qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Estoy agradecido de que Dios no nos dio un libro acerca de los éxitos de Jonás y un solo versículo acerca de su fracaso. De ser así, no aprenderíamos lo suficiente de lo que necesitamos en nuestra lucha diaria por obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos obedecen la palabra de Dios? En este libro encontramos unas palabras para creyentes que nos equivocamos, para creyentes que fallamos, para creyentes que somos imperfectos, para creyentes humanos y no sobrenaturales. Este es un libro de advertencia, es un libro de desafío para que hagamos bien las cosas. Así que usted, mi amado hermano, esté en máxima alerta y animado. El próximo en recibir el llamado de Dios puede ser usted. El próximo en recibir el llamado de Dios puede ser usted. ¿Qué hacemos con esta palabra, la de Dios? 3. Tenga cuidado. Obedezca. Pero tenga en cuenta que la obediencia pasada no garantiza obediencia futura. Debemos obedecer en 3 tiempos: en pasado, en presente y en futuro. Les hacía referencia ahora de hombres que han predicado toda la vida y hoy lo que anhelan es jubilarse, anhelan pensionarse, ya ni van a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cuánto llorarían estos hombres porque el Señor los usara? Y si ellos no se metieron, otros lo metieron, porque Dios envía hombres, los hombres nombran hombres. Hace poco un hermano muy querido de esta congregación, de los primeros en llegar el domingo, me decía: pastor, ¿cómo te parece que cuando venía? Ahora, él no me hizo el comentario para mal, sino por contarme que se había encontrado con un pastor de una de las congregaciones más grandes de esta ciudad. De entrada no le presté como mucha atención porque alguien más me habló, pero después le dije: sí, mi hermano, me ibas a decir algo, y finalmente te entrecorté la conversación. Me dijo: sí, me encontré con el pastor en el sector del estadio con su esposa paseando el perrito y que no iba a ir a la iglesia ese día, una de las congregaciones más grandes de esta ciudad. Son muy lastimosos. Nosotros no podemos ser pastores de etiqueta. Nosotros no podemos ser pastores reclamando referencias de gente que lo único que hace es adular para engrandecerlo a uno. Yo no me como esos cuentos. Soy incapaz de abandonar por pormenores la congregación. Seguramente en años pasados obedecieron demasiado. Y mi pregunta es, mejor dicho, quisiera saber si el Señor le estaba preguntando a este pastor: hey, ¿qué hubo de tu obediencia en el pasado? ¿Qué pasó? ¿Era más importante ser un ovejero de un perro o cuidar las ovejas? Este es un libro para creyentes que se equivocan, sí. Este es un libro para advertir y desafiarnos a hacer bien las cosas.
Si somos fieles en lo poquito, el Señor nos exaltará entregándonos lo mucho. El testimonio de Jonás sigue siendo profundo y de mucho provecho para cada uno de nosotros en este día. Amados hermanos, años de servicio y obediencia en el pasado no garantizan fidelidad en nuestro servicio futuro. Ninguno de nosotros ha alcanzado la meta todavía. La palabra del Señor dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es de caminar y progresar. Vamos a leer algunos apartes del capítulo 3 de este libro de Jonás. Y dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas, escuche bien, estamos hablando del imperio asirio, de la capital del imperio asirio, guerreros malos, más malos que la gente que hay en Colombia hoy. Por eso es que hay que ir a predicar. No digamos que es que en Colombia es duro predicar el evangelio. Los duros somos nosotros para predicar, pero hay gente sedienta de la palabra del Señor. Haga el ensayo, intente hablar del evangelio de Jesús a una persona y seguramente le va a prestar atención, o cuando menos lo insultará, pero se irá con la inquietud de lo que usted le iba a decir. Pero tenemos que intentarlo. Y los ninivitas le creyeron ¿a quién? A Dios. No dice que a Jonás, porque Jonás iba enviado de parte de Dios. Le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame ¿a quién? Clame a Dios con todas sus fuerzas. Y he visto el esfuerzo que muchas veces hacemos nosotros los pastores, hermanos, vamos a clamar, pero a viva voz. Y los hermanos, esto es a viva voz, hay que clamar. ¿Dios es sordo? No, pero Él quiere oír el gemir del alma de cada uno de nosotros, clamándole a Él para que Él tenga misericordia, no solamente de nosotros, sino de los demás. Ordena asimismo que cada uno se convierta, sigue el rey diciendo esto, de su mal camino. Ahora es el rey el que está dando el mensaje, y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Mire este quebranto de este hombre. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer, gloria a Dios, y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¿Va a haber destrucción? Sí, la va a haber. Está programada en la agenda de Dios. Pero si nosotros nos movemos, vamos a lograr un doble efecto. Que esa destrucción se dilate por un tiempo más, pero a su vez que venga un avivamiento sobre Colombia. Viene un avivamiento para Colombia.
y un avivamiento fuerte, estremecedor, que aún los que lo escuchen les va a reteñir en sus propios oídos. Jonás, que había servido a Dios por años, ¿cuántos años llevamos sirviéndole al Señor? ¿Cuántos años lleva la iglesia cristiana en Colombia? Hoy hay denominaciones que sacan grandes títulos, celebrando los 80 años, los 90 años. Pero ¿dónde está el avivamiento de esos 80 años? ¿O será que somos personas ya decrépitas? Es una iglesia decrépita que anda ocultándose. ¿O será que sí necesitamos una persecución física y real para que nos despertemos a esta realidad? Nadie se había sorprendido al escuchar que Jonás había sido escogido para esta misión, y era una misión muy riesgosa, era una misión muy difícil, pero era una misión de parte de Dios. Nada que Dios mande es riesgoso o difícil o imposible de nosotros cumplir. En apariencia sí, pero si Dios lo manda, recordemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el soberano sobre toda su creación. ¿Quién era el hombre indicado? El hombre indicado era Jonás. Y francamente pienso que Jonás se hubiera avergonzado de saber. ¿Cuántos años, pastor, llevamos de Jonás hasta aquí? ¿Unos 3000 años? $2800 años. Pensemos en esto, 2800 años, no sé cuántas cosas han pasado en todos estos 2800 años. Pero pienso que Jonás se hubiera avergonzado de saber que unos 2800 años después, creyentes como nosotros en íntima devoción, se pondrían o nos pondríamos a escudriñar sus acciones, sus emociones, su orgullo, sus temores y sus fracasos. Pienso que se hubiera avergonzado de saber que nosotros íbamos a analizar, como lo estamos haciendo en esta noche, cada detalle de su biografía. Jonás 4:1, mire esto. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo que enfurecerse. A mí me da una pena cuando me enfurezco. Me da una pena de mi esposa y de mis hijos y de la gente delante de la cual yo me enfurezco. Pero eso se quedó ahí en la historia ya. Y Jonás no sabía lo que iba a pasar 2800 años después, en íntima devoción, a las 7:57 de la noche, de hoy 27 de abril de 2022. Así que oró al Señor de esta manera. ¿Cómo oró? Bejuco y todo, pero oró. Se embejucó, pero oró. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Qué quería Jonás? Predicaba una cosa, pero deseaba otra. Así que ahora, Señor, te suplico. Mire pues para dónde va Jonás. Un hombre que había hablado a reyes y todo. Te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Y el Señor le dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Mire que no le contestó al Señor. Si usted observa bien el texto, el Señor le está diciendo, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? ¿Y sabe qué hizo Jonás? Cogió las de Villadiego, porque dice, Jonás salió, ¿a dónde? Se fue a acampar. ¿Sabe cuánta gente se ha ido enojada con Dios? Mucha. ¿Y sabe para dónde se van? Dice que a acampar. Se van de paseo. Pero aquí dice que salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad.
O sea, iba a caer el misil, el meteorito iba a destruir todo eso. Para aliviarlo de su malestar. Mire pues que él quería morirse, pero se fue. Si él hubiera querido morirse, entonces estaba esperando que el Señor destruyera la ciudad, pues métase a la ciudad para morirse parejo con ellos. Pero siempre le daba miedito. Le estaba diciendo al Señor, este era los que decía una cosa y hacía otra. Pero mire, para aliviarlo de su malestar, diga, Dios es bueno. Dios el Señor dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, tienes razón de enfurecerte tanto por la planta. Vuelve y le pregunta, es decir, estoy esperando una respuesta tuya. Y sabe Jonás que le dice, claro que la tengo, me muero de rabia. Eso es lo que dice la palabra. Piense entonces, ¿qué pensarían de usted, Dios, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y todas las generaciones respecto a su obediencia y a su relación con Dios? Yo pienso en este momento, ya mi generación tercera ha llegado con victoria. ¿Qué era pensar victoria de este viejo abuelo? Sí sería un hombre que tenía buena relación con Dios. No pensemos solamente en nosotros, sino en el legado que vamos dejando. Sí sería un hombre que obedecía a Dios o que diga, me siento orgullosa de no tener a mi abuelo a mi lado, pero tengo referencias que él era un hombre que se la llevaba bien con Dios y por lo tanto le obedecía a Dios en todo. Entonces, ¿cuál es esa palabra que tenemos que hablar? Lo primero que vamos a hacer es decirle a la gente que ser ignorante no significa ser inocente. En Romanos 2, 11 y 12 nos dice el apóstol Pablo, porque con Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Que es que yo no lo sabía. No es lo mismo no saber a ser inocente. ¿Qué hacemos con esta palabra? Entonces, decirle a la gente que ignorarla no los hace a ellos inocentes, a ellos ni a nadie. ¿Qué más hacer con esta palabra? Decirle a la gente que Jesucristo salva. ¿Lo creen o no? Lucas 2, 10, 11 nos dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en Romanos 10, 8 al 10 nos dice el apóstol Pablo, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Qué hacer con esta palabra? Decirle a la gente que Jesucristo santifica con el Espíritu Santo. O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos da poder. Pero cuando venga el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 8 de Hechos, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en Romanos 15, 13 dice el apóstol Pablo que el Dios de la esperanza
los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y en Efesios 3:14 al 17, en su primera parte, dice Pablo: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Decirle a la gente que Jesucristo santifica con el Espíritu Santo porque nos da dones. Capítulo 12 y versículos 3 y 4, de la primera epístola a los Corintios. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Decirle a la gente que el Señor Jesucristo santifica con su Espíritu Santo, y por eso debemos dar fruto. Y Pablo nuevamente, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 y 23, dice: en cambio, el fruto del Espíritu, habla del Espíritu Santo, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Qué más le decimos a la gente con esta palabra? Que Jesucristo sana. ¿Alguien ha sido sano aquí? ¿A alguien lo ha sanado el Señor? Ciertamente, dice Isaías en el capítulo 53 y versículos 4 y 5, ciertamente el Señor Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. El Señor Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre el Señor Jesús recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a las heridas del Señor Jesús fuimos sanados. Alabado sea su santo nombre. Y en Mateo 4:23 nos dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en la gente. ¿Qué más hacemos con esta palabra? Decirle a la gente que antes del fin del mundo, lo próximo que va a suceder es que Jesucristo viene por segunda vez. Ellos se quedaron, Hechos 1, 10 y 11, mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Está hablando de los apóstoles y el Señor ya ascendiendo. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús y no otro, que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Lo creen o no? Y en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Este es un idioma solamente espiritual. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro santificador, Jesucristo es nuestro sanador, Jesucristo viene por segunda vez, y hoy tenemos la oportunidad de estar a la misma distancia unos y otros, unos que no creyeron y otros que no creen. ¿Sabe qué pasó con los dos delincuentes que crucificaron al lado del Señor Jesús? Ambos estaban a la misma distancia. Ambos estaban tan cerca del Señor que aún le podían hablar al oído. Uno de ellos lo insultaba y lo injuriaba y se burlaba de él. Pero el otro le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta divina fue: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hacemos con esta palabra, hermanos? Levantémonos, vamos a asumir compromisos en esta noche. Abrace su Biblia ahí donde está. Este libro como tal se puede deteriorar, el libro como tal.
Por eso cambiamos Biblia frecuentemente. Pero la palabra es inalterable, la palabra es la misma. Tome su Biblia y le dice al Señor: Señor, indícame a través de este mensaje que he escuchado en esta noche, ¿qué debo hacer con esta palabra? Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.